Hemos retomado la serie Conversaciones con Jesucristo y la semana pasada iniciamos con El hombre que nunca habló. Ese es quizás un buen título para ese encuentro. Y cuando leemos el texto nos damos cuenta que nunca él conversó con Jesucristo. Pero aún así, nosotros entendemos que hubo una transformación en la vida de este hombre. Y por eso hemos elegido la versión de Lucas para este encuentro. Se encuentra en los sinópticos exclusivamente. Y ya vimos la semana pasada los que son los sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Ellos tres relatan de esta dinámica que se da entre nuestro Señor Jesucristo y este hombre que estaba privado de sus capacidades motoras por medio de las extremidades inferiores, es decir, las piernas. Entonces, hicimos una introducción general a lo que eran o lo que son los sinópticos, que son los tres primeros evangelios. Decíamos que la palabra sinóptico es un resumen general de lo que sea. En este caso, un resumen general de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, una sinopsis, por eso se llama sinópticos, parecidos, ver juntos. Y hablábamos de Lucas y decíamos pues que Lucas no fue un directo discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que las evidencias en Colosenses capítulo 4, versículo 10 al 11 y el versículo 14 nos dicen que probablemente era griego. Y por supuesto el versículo 14 dice que era médico, pero en adición a eso también historiador. También decíamos que los sinópticos parten de una proximidad histórica a los eventos relacionados con nuestro Señor Jesucristo, siendo el más antiguo de estos libros el de Marcos, y luego Lucas y Mateo se alimentan de Marcos, con una excepción de 50 versículos de diferencia. Pero como son libros más voluminosos que Marcos, entonces ellos apelan a otras fuentes. Los teólogos alemanes le llamaron la fuente Q, y Q significa fuente en alemán de la palabra Quelle. Entonces, esa es una sinopsis general de lo que vimos la semana pasada. Cuando nosotros leemos el texto, nos vamos a dar cuenta que es un día como cualquier otro para los discípulos. Todo lo que se está dando en ese momento es una escena recurrente, un panorama familiar para todos ellos. Multitudes sedientas tras el Cristo viviente. Todos buscan escucharle, beneficiarse de él de una manera directa o indirecta, según las necesidades particulares de cada uno de ellos. Todos buscan su toque, su mirada, su perdón, su amor, escucharle. De todas partes, caminantes, desempolvando el polvo del camino, van tras Jesucristo y han llegado hasta aquella casa en la región de Capernaum, porque aunque Lucas no nos dice dónde fue, cuando leemos la versión de Marcos, Marcos dice que fue en Capernaum. Entonces tenemos todo esto armado para nosotros entonces tener una mayor inmersión en el texto. Una vez más, la presencia de este predicador ambulante no pasa desapercibida. Donde quiera que Cristo está, hay gente, y donde quiera que hay gente, Cristo está, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces,
había esa relación directa. Donde estaban las personas estaba el Señor, y donde estaba el Señor estaban las personas. Entre toda esta multitud, dentro de la casa se puede señalar que estaba Jesús, sus discípulos, los escribas y los fariseos. Parte de la multitud estaba dentro de la casa y todos rodeando la casa, los amigos del hombre que no podía caminar y por supuesto él mismo. Sobre todo esto, nosotros podemos encontrar unas enseñanzas muy ricas. Sobre todo en esa escena variopinta, vemos a Jesús con absoluto control de todo lo que está ocurriendo, haciendo y viendo más allá de lo que los demás podían ver o hacer. En medio de las dinámicas que se dan en ambientes como este, pronto ocurriría algo que llenaría de asombro a quienes estaban allí viendo y oyendo. Todos estos detalles son parte de la versión que nosotros estamos apelando para tener conocimiento y, por supuesto, aplicación a nuestras vidas de esto que estamos leyendo. Todos estos detalles son parte de la hermosa, rica y estética narrativa de Lucas, que nos conecta con la fascinante vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, inspiradas por el Espíritu Santo. Hoy nosotros vamos a leer nuevamente estos hechos y a la luz de lo que hemos estudiado y compartido, tenemos el gran reto de entonces todo eso pasarlo de la mente al corazón, que quizás es la distancia más larga que hay, de la mente al corazón. No solamente tener la disposición de escuchar y de enriquecer nuestro intelecto, sino que eso cobre vida por medio de nuestras acciones. Leamos pues lo que nos dice este hermoso pasaje. Religiosos, hombres solidarios, otro necesitado y multitudes se entrelazan en esta historia que nosotros vamos a leer. Lucas capítulo 5, versículos 17 hasta el 26. Y dice así la Escritura. Y un día que él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y bajaron por el techo al hombre con la camilla, poniéndolo en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir o cavilar en sus mentes diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y le dijo: ¿por qué discurrís o caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos
tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. El Señor añada bendición a su palabra. Oh buen Dios, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias por tu palabra leída. Ahora te rogamos, Señor, que nos acompañe en el proceso de explicarla, entenderla y aplicarla. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje estaremos viendo 5 aspectos relacionados con la autoridad de Cristo. Recuerden, el gran protagonista de la historia bíblica es nuestro Señor Jesucristo. No caigamos en lo que yo llamo trampa narrativa. Y esa trampa narrativa se encuentra en ese versículo 20 de este capítulo 5, en la última parte, donde Jesús hace un elogio de la fe de estos hombres. Viendo Jesús la fe de ellos, y la trampa narrativa puede llevarnos a nosotros a centralizar o a buscar la idea exegética o idea central del texto en esta expresión de Cristo. No, el gran protagonista de la historia es nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que aún en la historia universal decimos antes de Cristo y después de Cristo. No es la Biblia la que lo dice. Por lo tanto, el gran protagonista es nuestro Señor. Por lo tanto, al acercarnos al texto, tenemos pues entonces que hacer que esa idea central gire en torno a nuestro Señor Jesucristo, porque es la intención del autor que nosotros veamos las vidas que Jesucristo impactó, que veamos las obras que Él hizo y veamos cómo Él ejerce su poder y su autoridad. En este pasaje, para mí, se resalta la autoridad de Cristo en 5 aspectos. Número 1, su autoridad para enseñar. Él estaba allí sentado junto con los maestros de la ley, enseñando. Y no había una persona que tuviera más autoridad que Cristo para enseñar, como lo vamos a ver. Su autoridad para elogiar. Sus elogios, sus motivaciones no son superfluas, no son una pose, son auténticas, porque vienen de un corazón purísimo y santísimo como el de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, su autoridad para perdonar. En cuarto lugar, su autoridad para discernir lo que ellos estaban pensando aun cuando nadie lo estaba viendo. Y en quinto lugar, su autoridad para sanar. Veo cómo se resalta la autoridad de nuestro Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Pero no es solamente que yo he deducido precisamente que ahí sobresale la autoridad, sino que simplemente con la observación del texto nos vamos a dar cuenta que esto es. Miren, cuando nosotros nos acercamos otra vez a este capítulo 5, en el versículo 21, miren lo que dice. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir o cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y le dijo: ¿por qué discurrir en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene ¿qué? Autoridad. Ellos están cuestionando la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo dice: yo le voy a decir por qué yo tengo autoridad para hacer estas cosas. Autoridad para enseñar, autoridad para elogiar,
autoridad para perdonar, autoridad para discernir y autoridad para sanar. Toda la autoridad. De hecho, cuando Jesús resucita, Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene la autoridad aquí, Él tiene la autoridad allá y Él tiene la autoridad allá abajo también. En todas partes, toda la autoridad, todo el poder. La palabra autoridad también puede ser traducida como poder. Es la palabra exousia, que significa que Él tiene la prerrogativa para hacer eso. El Padre le ha delegado toda esa autoridad. Así que vamos a ir al texto y vamos a ver, en primer lugar, que el Señor tiene autoridad para enseñar. Leemos el versículo 17. Y un día que Él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Si nosotros examinamos de manera cuidadosa el ministerio de Jesucristo, Él tenía una prioridad. Y esa prioridad es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el ínterin, en el ejercicio de esa prioridad, Jesús sanaba personas, Jesús hacía muchísimos milagros, pero sin perder de vista su misión principal. Y en esa divulgación del mensaje que transforma, ese mensaje estaba lleno de enseñanzas. La laboriosidad de nuestro Señor Jesucristo es evidente. Vivía constantemente trabajando y ejerciendo su ministerio, hasta tal punto que eso le generó críticas de parte de sus adversarios. En una ocasión que Jesús seguía trabajando a beneficio de las personas y Él, como el Dios Todopoderoso hecho carne, lo criticaron por hacer eso en día de reposo. Miren lo que dice Juan capítulo 15, versículos 16 y 17. Jesús estaba en completa actividad. Y dice la Escritura, a causa de estos, los judíos lo perseguían, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Él les respondió diciendo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Jesús vivía haciendo todo lo que tenía que ver con sus competencias, aún en día de reposo, porque como Él mismo dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Sobre todas estas cosas que Jesús hacía, su prioridad era la enseñanza y predicación del Evangelio. Desde su adolescencia ya Jesús venía asombrando con su sabiduría y su conocimiento. Lucas capítulo 2, versículos 46 y 47. Y aconteció que después de 3 días, ¿recuerdan cuando Jesús tenía 12 años? Que se le desapareció a su mamá y a su papá. Y ellos estuvieron 3 días buscándolo. Bueno, esto es lo que ocurrió. Y dice la Escritura que le hallaron en el templo, sentado, y esto es importante, recuerden que los maestros en la antigüedad, en el mundo greco-romano, que eso viene desde los griegos, enseñaban sentados. Se sentaban en una silla de piedra que se llamaba cátedra. Por eso que se dice a los profesores universitarios, no, Él está dando cátedra, pero viene de ahí. Pero ya a los 12 años Jesús había asumido su rol de maestro y aquí está sentado enseñando, hablando con los maestros de la ley, es decir, entre iguales. Y allí estaba sentado y dice la Escritura que ellos estaban escuchándoles y haciéndole pregunta a Cristo, un niño de 12 años. Y ellos estaban asombrados porque ellos estaban viendo a un niño de 12 años. Pero nosotros no nos asombramos porque nosotros lo estamos viendo a Dios sentado en aquel lugar. Nosotros tenemos una revelación mucho más completa.
Yo oigo a los creyentes que dicen, wow, si nosotros tuviéramos en aquellos tiempos que viéramos a Jesús multiplicando los panes y los peces, Jesús los sigue multiplicando cada vez que usted trabaja, cada vez que usted cobra, Jesús sigue multiplicando los panes y los peces. Lo que pasa es que lo está usando a usted mismo para hacerlo. Por eso toda la gloria y toda la honra es del Señor, ya sea a través de medios humanos, mediante nuestro esfuerzo de trabajo, mediante un médico que provee su conocimiento y la tecnología médica, los medicamentos. Dios es el que sigue obrando. Y ellos están viendo a Jesús y sigue diciendo el texto que todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas, porque ellos estaban allí sentados junto a Dios. Probablemente nunca estuvieron tan cerca de Dios como en esa ocasión. El ministerio de la enseñanza es vital, prioritario en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Gran parte de su tiempo lo dedicó a esto, y los evangelios los enseñan. Mateo 7:28, Mateo 13:54, Mateo 22:33, Marcos 1:22, Marcos 6:2, Marcos 11:18, Lucas 4:32, Juan 7:15. Y podemos seguir citando más textos donde se despliega la intensa labor relacionada con la predicación del evangelio. Y allí estaban los escribas y fariseos en aquella casa escuchando a nuestro Señor Jesucristo. Quizás había una variopinta actitud en ellos que estaban escuchando. No podemos juzgar porque el texto no nos da permiso para eso, pero probablemente la mayoría de los que estaban allí, de esos fariseos y escribas, eran contrarios y hostiles al Señor. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le perdona los pecados a este hombre, ellos comenzaron a cuestionar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto es que esta es la primera vez que Lucas menciona a los escribas y fariseos en este evangelio. Y vemos que estos hombres, ya hicimos una introducción bastante extensa la semana pasada acerca de quiénes eran. La palabra fariseo probablemente significa apartado, y eran los intérpretes de la ley y los encargados de ver que las leyes se cumplieran. También estaban los escribas, que eran los abogados, los que redactaban las leyes. Ya lo he comentado en otras ocasiones. Habían hecho 248 enmiendas y 365 reglamentos de la ley hebrea. Y estos individuos normalmente son presentados como hostiles, contrarios, con una intensa y grandísima animadversión hacia nuestro Señor Jesucristo. Estaban allí como críticos hostiles, según vemos en este pasaje. Dice el versículo 21, entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cuestionando a nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en los demás evangelios y en el resto del Nuevo Testamento, con nuestro Señor, con los discípulos, contra Pablo y con todo aquel que se levantara con el mensaje del evangelio, se iba a encontrar con esta clase religiosa, líderes de una religión compleja y corrupta. Ellos, a pesar de que puedo decir 3 características de los fariseos y de los escribas, eran hostiles a Cristo. ¿Cuáles son estas 3 características? Estaban en profunda necesidad de Cristo, pero no lo reconocían. En segundo lugar, se sabían las Escrituras, pero no la practicaban. Y en tercer lugar, eran muy religiosos, pero no amaban a Dios. ¡Qué contradicción! Y nosotros, si nos descuidamos, podemos caer en la doble vida de los escribas y los fariseos. El Señor quiere que seamos auténticos,
que seamos cristianos de verdad, que no asumamos poses, que no estemos simplemente con un rostro de religiosidad cuando estamos aquí y nos quitemos la máscara cuando no estemos en este ambiente. Los otros días pensé que esta sea la única máscara que nosotros usemos. Que esta sea. Y hay personas que andan por la vida con muchas máscaras dependiendo del lugar donde estén. Que esta sea la única. Los fariseos eran muy religiosos, pero no amaban a Dios. La actitud de ellos de nada servía comparado con lo que sí realmente importa. Mire lo que Cristo le dijo en una ocasión en Mateo capítulo 6, verso 1. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No vive una vida auténtica, no simplemente para las personas. Aún las debilidades que tengamos, no queramos decir que no la tenemos, vamos a confesarla, vamos a pedir oración, vamos a buscar el acompañamiento, vamos a ser sinceros, pero no caigamos en esta vida hipócrita. Contrario a ellos, Cristo marca una diferencia que debemos procurar todos. Su enseñanza estaba acompañada de su testimonio. Cuando terminó el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, cuando Jesús terminó estas palabras, sus enseñanzas, las multitudes se admiraban de ella porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas que eran de los que lo estaban escuchando aquí. Como decía Dwight L. Moody, que tu buen testimonio sea tan alto que tu voz no se escuche. Que no solamente la gente nos escuche, sino que diga, yo creo lo que está diciendo porque es el Evangelio, pero también lo creo porque esa persona que lo está diciendo lo vive. Entonces, aquí en este pasaje vemos esa autoridad. ¿Quién más que Cristo para enseñar con esa autoridad? Era incuestionable. Tanto es así que para poder crucificarlo tuvieron que inventarse mentiras y venir en ese siniestro complot para acabar con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ya Él lo dijo en el Sermón del Monte. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hermanos, la autenticidad del creyente debe ser un distintivo no negociable. Debemos ser sinceros. Y la palabra sincero viene de sincera, que era obras de arte que no tenían errores y no tenían ceras para corregirlo. Y cuando se iban a vender, se decía, es sincera, es auténtica, no está falsificada, no tiene defectos. Debemos ser íntegros, y la palabra íntegro significa compacto, que no tiene grietas. Otra vez, hablando de la pureza que debemos tener en los negocios, en nuestras profesiones, en todo lo que nosotros hacemos como nuestro Señor Jesucristo, porque cuando estemos haciendo negocio, la gente pueda decir, esa persona vale la pena hacer negocio con ella, es una persona responsable, es una persona que paga, es una persona que asume, que da la cara, que no se esconde, como médico, como abogado, como empresario, como obrero. Que nuestras acciones sean congruentes al mensaje del Evangelio, porque si no, es un desastre para nuestras vidas y para el Evangelio. Resulta confuso. Por eso tenemos que honrar nuestros compromisos y dar la cara y esforzarnos y privarnos nosotros y sacrificarnos para que el nombre del Señor sea glorificado, aún sobre la base del sacrificio, para honrar los compromisos que tenemos con los demás. Por eso decían de Cristo, habla como quien tiene autoridad.
Entonces vemos que tiene autoridad para enseñar. Y en segundo lugar, vemos que Jesús tiene autoridad para elogiar. Dice la Escritura, aparta de mí palabras lisonjeras y mentirosas. ¿Usted sabe lo que es una persona lisonjera? Una persona que hace elogios falsos. Y la vida está llena de eso. Lo encontramos en nuestros trabajos, lo encontramos hasta en la iglesia. Personas lisonjeras que dan elogios falsos con un propósito particular. Los elogios de nuestro Señor Jesucristo no son falsos, porque de Cristo no sale mentira. Él es Dios y no es hijo de hombre para mentir, ni tampoco para que se arrepienta. Todo lo que sale de la boca del Señor es verdad. De hecho, si hay algo que identifica a Cristo es que Él es la verdad. Alesia, verdadero. Yo soy el camino y la verdad. No una versión de la verdad, no existe, sino la única y purísima verdad, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no debemos tener ningún tipo de temor cuando Jesucristo nos motiva y nos elogia. Ahora, hay personas que nos están dando un elogio y uno lo que está es cuadrado, esperando con qué que viene. Ay, pero te estoy llamando para saludarte. Uno sabe que al final, después que termine ese saludo, dice, mira, ¿tú tienes el teléfono de fulano? Un amigo que siempre que me llama es para eso. No sé si llamarle amigo entonces, pero somos amigos. Y me llama en una ocasión y me dice, hola, y yo conociendo la trama, reincidencia de sus llamadas, digo, óyeme, cuánto gusto me da recibir esta llamada. ¡Wow! ¡Qué detalle tú tienes! Tremendo. Y le digo, y él se queda callado porque está confuso. Y yo me imagino que él estaba pensando, ¿y cómo yo le pregunto ahora o le pido lo que le voy a pedir? Y yo lo elogié tanto, le dije, qué buena llamada que tú me te acordaste de mí, óyeme. Y bueno, no, está bien, era para que tú supieras, no, está bien. Después llamó a otro amigo, oye, llamé a otro, pero no me atreví a pedir. Y después yo lo llamé y dijo, mira, ¿tú sabes por qué yo te lo hice? Por esto y esto y esto. Pero me puedes llamar, porque si somos amigos, tú me puedes llamar y yo no te voy a juzgar porque tú me llames siempre para que porque necesitas algo, porque para eso son los amigos. Pero hay personas que nos dan elogios, que nosotros tenemos suspicacias con esos elogios. Pero con Cristo no sucede así. Un hombre que no puede moverse es llevado por otros 4 que tienen la convicción de que hay alguien que puede hacerlo caminar. El recorrido se hace cada vez más difícil debido a las personas aglomeradas dentro y fuera de la casa donde se encontraba su última y única esperanza. La carga es pesada, pero más pesada es la condición de rechazo que vivía aquel que estaba privado de su capacidad para movilizarse libremente. Quienes lo llevan lo saben, pero también saben que no todo está perdido. Y a pesar de la multitud que no le permite entrar a la casa, no se rinden. Este último tramo de la travesía se torna insoportable, pero se abren paso entre burlas, acusaciones, rechazos, indiferencias y oposiciones. Por aquí, no, por allá. En vano gritan pidiendo ayuda, pero nadie hace caso. El hombre que llevan cargado nada puede hacer. Allí está a merced y voluntad de quienes le cargan. Qué situación tan paradójica, tan cerca de Cristo y a la vez tan lejos, porque no hay forma de que ellos puedan entrar.
Sin embargo, se necesitaría más que una multitud para doblegar a aquellos nobles hombres. Entonces, no pudiendo con la gente, optan por subir a la casa por una escalera exterior, que era normal en aquellos tiempos, y llegan hasta la azotea para enfrentarse a otro obstáculo, el techo. La cubierta exterior de la casa generalmente era plana, tenía vigas con algunos armazones transversales, cubierto con ramas de árboles y malezas, sobre la cual había una gruesa capa de barro mezclada con paja. No iba a ser difícil hacer un hueco, porque aunque era fuerte, no tan fuerte como para que no se pudiera penetrar por ella. Haciendo un orificio lo suficientemente grande, bajan con cuidado a aquel que necesitaba urgentemente la intervención de Cristo. Veamos lo que dice el doctor Lucas de eso. Lucas capítulo 5, versículos 18 y 19. Y aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Autoridad para elogiar. Viendo Jesús la fe de ellos. ¿Qué significa la fe de ellos? ¿Qué era la fe? ¿Una concentración? ¿Una confesión positiva? ¿Estoy optimista? ¿Cómo podemos descodificar la fe para nosotros de igual manera hacer lo mismo? Primero, la fe de ellos se evidencia en la iniciativa de llevar a este hombre hasta donde Jesús. Ellos pudieron haber dicho: bueno, ¿qué podemos hacer? Y pasarse el día entero. Como muchas veces, no sé si ustedes han visto en nuestras vías públicas que están haciendo algún trabajo y hay 10 mirando y uno fajado haciendo la zanja. Yo no me explico cómo es. O uno subido en un poste del tendido eléctrico y 4 mirando y él allá arriba. Aquí hay una iniciativa corporativa entre los 4. No es uno que dice: ustedes vayan y hagan. No, vamos los 4. La unión hace la fuerza. La unidad nos hace más fuerte. Y aquí lo vemos. Probablemente uno solo llevando a este hombre iba a ser difícil. No digo que imposible, pero entre los 4 nos da una idea de unidad. El Señor ve su unidad, su iniciativa. En segundo lugar, la fe de ellos se evidencia en su diligencia. Fueron hasta el lugar. Podían decir: vamos a orar para que Jesús llegue hasta aquí. Jesús está cerca, vamos a orar también. Vaya uno de ustedes, díganle a Cristo que venga aquí donde nosotros estamos. No, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño del universo. Somos nosotros los que tenemos que acudir a Él. Ya suficiente hizo Él con hacerse forma de hombre y venir hasta nosotros y humillarse hasta lo sumo con la muerte de cruz. Somos nosotros los que necesitamos a Cristo. Es Él el que dice: separados de mí, nada podéis hacer. Somos nosotros los que tenemos que ir corriendo delante del Señor. Y Él nos recibe porque nos dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Ellos están yendo no a una casa, están yendo al trono de la gracia para clamar delante del Señor que tenga misericordia de aquel que están arrastrando, que están llevando. Aquí se ve su diligencia. Dice la Escritura en Proverbios 13:4: el alma del perezoso desea, pero nada consigue. El perezoso tiene muchos planes, pero no es diligente para conseguirlo. El perezoso está debajo de un árbol muriéndose de hambre porque quiere que la fruta le caiga directamente en la boca. La fe se ve en diligencia. Está buscando un trabajo, está esperando un trabajo. El trabajo no te va a venir a buscar a ti, tú tienes que buscarlo a Él. ¿Quieres algo? ¿Qué estás haciendo para conseguirlo? Debes orar.
Pero también la oración no es contraria a la diligencia. Y la fe de ellos se evidencia en eso. En tercer lugar, en su perseverancia. Ellos se enfrentaron a lo creado por Dios. El tiempo. Tenían que llegar allí antes de que el maestro se fuera. Se enfrentaron a lo creado por Dios. Se enfrentaron a la multitud, hostiles y no hostiles. Y se enfrentaron a lo creado por el hombre, la casa. Se enfrentaron a lo creado por Dios. Se enfrentaron a las multitudes y se enfrentaron a la casa. La vida es una carrera larga de resistencia, llena de obstáculos. No nos podemos rendir. Si nos caemos, nos levantamos nuevamente en el nombre de Jesús. Y lo intentamos todas las veces que sea necesario hasta que salga en el nombre de Cristo. Leí una definición de inteligencia que me gustó mucho, que inteligencia es la capacidad de resolver problemas complejos. Y el éxito es insistir con esa inteligencia. Insistir hasta que salga, guiados por el Señor. Y por último lugar, el Señor ve su valentía. Miren la valentía de esta gente. Llevar a este hombre que pesaba, después está seguro que pesaba. Su valentía para llegar hasta la multitud. Viendo que no se podía, su valentía para subir las escaleras con este hombre a cuesta. Llegar hasta la azotea y en una casa ajena hacer un hueco. Miren, llega un punto que lo importante es resolver, no importa cómo. Eso es ser valiente, sabiendo que estaban respaldados por la fe que tenían en Jesucristo. Jesús elogió eso. Y esto me lleva a mí a pensar, ¿cuántas personas el Señor ha puesto en nuestros caminos para bendecirnos de igual manera? Yo no tengo el tiempo para hacer un endoso a esto que Jesús está elogiando. Jesús está elogiando la fe de estos hombres. Y nosotros debemos motivar al hombre que Jesús sanó para que sea agradecido del Señor y para que sea agradecido de estos hombres que están ahí. Se esforzaron, no sabemos si eran familias, si eran amigos, pero Jesús elogió la fe de ellos, la amistad, la solidaridad, de olvidarse de sus propios problemas para ayudar al otro. Yo quiero compartir con ustedes algo que algunos de aquí vivimos y lo escribí y se lo voy a leer y con esto voy a terminar. Era todo un bohemio, entregado a las juergas, a la promiscuidad, a los amaneceres, al comercio e intercambio de la carne, a multitudes que se reían de sus chistes a cambio de tragos cortos. Y para darle sentido a su alma vacía, también penetró al oscuro mundo de la santería. Todo lo hacía con pasiones llevadas al límite, viviendo en un mundo que parecía no tener fin. Sin embargo, todas las facturas acumuladas con intereses muy altos comenzaron a llegar a su desafortunada vida. Los placeres y los excesos iniciaron sus cobros compulsivos sin tener él la capacidad de pago. Perdió su casa, su salud, sus bienes, sus amigos, para ser el huésped no distinguido de un frío cuarto de hospital. Desahuciado, allí donde solamente esperaba sus últimos días. Supe de todo esto por una llamada que recibí de un pastor fuera del país, que era esposo de una de sus hermanas que vivían con él. Y este pastor me llamó para ver de qué manera nosotros podíamos ayudarlo. El hombre
pues me explicó todo. El amor de Cristo fluyó y encontramos una hermana de la iglesia que ofreció una habitación de su casa para albergarlo. Después llegaron al país su familia, compuesta por el pastor que me llamó, su esposa, que era hermana del enfermo, otra hermana y de otra ciudad, fuera del país también, llegó la única hija que él tenía. Entonces, la hermana de la iglesia, al ver que llegaron todos esos familiares, cedió entonces toda la casa y ella se fue a vivir con su madre, en lo que estas personas estaban allí. La iglesia le hizo una compra, visitábamos periódicamente mientras todos estaban aquí, y a esta familia atribulada y en duelo le acompañamos. Le compartimos el evangelio y aquel hombre, con toda una existencia desproporcionada y distante a la prudencia, al poder, al pudor y al dominio propio, entre lágrimas y de una forma dramática, rindió su vida a aquel del que tanto huyó, a Jesucristo. Los parientes tuvieron que regresar a su país de origen y solo quedamos en la casa, la iglesia y su hija, hasta el último tramo de su vida, donde llegamos a una estación donde él se desmontó y nosotros continuamos el viaje. Lo que todavía nos impacta fue el abandono y la soledad que este hombre tuvo que enfrentar. Sin dinero, sin propiedades y sin amigos. El día de su sepelio, el hombre de multitudes no pudo más que convocar con su cadáver unos cuantos que se mantuvieron distantes. Cuando llegamos al cementerio, esos distantes se volvieron ausentes. Solo quedamos un grupo de sus nuevos hermanos y amigos compuesto por 5 personas. Mientras procedíamos a enterrar su cuerpo, vimos 2 hombres que se acercaban apresuradamente, abriéndose paso entre las tumbas, con vestimenta de charros, vestidos de negro, muy desgastadas sus vestimentas y empolvados y rotos sus zapatos, empapados en sudor y lágrimas. Nos dicen que habían recorrido varias funerarias y cementerios desde el día anterior para rendir homenaje a ese amigo. Con una trompeta de notas tristes uno y con su voz y un guitarrón el otro, le escuchamos cantar Cuando un amigo se va. Yo prediqué el evangelio a todos, pero principalmente a ellos. Terminó aquel funeral modesto con un acento muy dramático. Nunca más supe de la familia ni de aquellos 2 amigos. Espero que el Señor haya visto el esfuerzo de ellos, no por un vivo, sino por un muerto. Así como vio el esfuerzo de aquellos hombres que el doctor Lucas nos ha contado en esta historia. Oremos.